Bueno, volvemos en este caso para ocuparnos nuevamente del COVID. No digo que ha salido de las primeras planas, pero bueno, afortunadamente los casos han caído, la ocupación de camas críticas también, el número de muertes también, y junto con esto el aumento en la vacunación. Durante la etapa más dura del COVID, hablábamos habitualmente con el doctor Oscar Atienza, que es magíster en salud pública y que ya está en línea con nosotros. Gusto de escucharte, Oscar, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? El gusto es mío. Un placer charlar con vos gracias por nuevamente. atendernos. Con el reconocimiento del caso, porque le pegaste prácticamente en todo, tu pronóstico de que íbamos a estar mejor con lo que había que hacer, bueno, y finalmente es así. Así que primero el reconocimiento, Oscar, que lo venimos haciendo con vos, pero no está de más repetirlo. Se me ocurrió preguntarte, porque veo hoy en La Voz del Interior, y lo vengo viendo en el reporte que nos manda el gobierno de la provincia, un leve aumento. Pasamos de unos 70 casos diarios a unos 100 casos diarios en la última semana en Córdoba. Y quería saber si esto es preocupante, si puede venir una tercera ola o no. Sí, a ver, la tercera ola, la dinámica de la tercera ola acaba de empezar. Lo dije el martes pasado en un tuit que dije, hoy es el día bisagra, a partir de hoy empiezan a aumentar y al día siguiente tuviste un aumento del 30%. Todavía no vamos a tener el aumento que se espera, eso va a venir después del 1 de noviembre, que se va a cargar con la apertura plena de las fronteras, es decir, allí sí vamos a ver un aumento de casos un poco más importante, producto de que van a ingresar personas con coronavirus y sobre todo con variante Delta de países vecinos nuestros, como por ejemplo Chile, que a partir de hoy empezó con algunas restricciones nuevamente porque en las últimas 3 semanas le aumentó un 300% la cantidad de casos. En la Argentina va a ocurrir algo, y lo anticipé, digo, van a aumentar la cantidad de casos, vamos a ver que aumenta, pero no vamos a tener una presión sobre el sistema sanitario ni una cantidad de fallecidos como las que estuvimos teniendo producto de la vacunación. El tema es que el virus se va a seguir moviendo porque todavía tenemos un grupo de aproximadamente un 30% de la población que no ha recibido ni una vacuna, ¿no? Y donde más va a crecer, y ojalá me equivoque, pero donde más creo que va a crecer, y lo vamos a ver en los próximos 3 o 4 días, es en los menores de 18 años, porque ya la variante Delta está entre nosotros y en ese grupo está muy bien adaptado ese grupo, pero además son los que quedan por vacunar. Digo, dentro de ese 30% de habitantes que quedan por vacunar, están los menores de 18 años. Así que vamos a ver un aumento en la cantidad de casos. La tercera ola ya empezó su dinámica y creo que no vamos a tener presión sobre el sistema sanitario ni sobre digamos, la tasa de letalidad. Aún así, lo que hizo el intendente de Sacanta, por ejemplo, que es en donde tuvimos ahí un brote, es totalmente correcto, tiene que inmediatamente tomar cartas en el asunto, suspender todo lo masivo que pueda suspender hasta frenar un poco y tener bajo control ese brote. 2 preguntas más por lo menos, Oscar. La primera, por lo que estás describiendo y con la tasa de vacunación y bueno, los casos que están ocurriendo en Córdoba o en Argentina, todavía pocos. ¿Es posible que el COVID se transforme en lo que muchas veces se dijo una especie de gripe con la cual vamos a convivir sin letalidad o sin tanta mortalidad como hubo y sin tanta ocupación de camas críticas en el sistema de salud o no? No. De hecho, a mí me preocupa cuando hay gente que dice que hay que aprender a convivir con este virus porque con este virus no se puede convivir. Nos ha demostrado en 1 año y medio que cada 15 o 20 días genera mutaciones nuevas. Y estas mutaciones nuevas siempre son peores que las precedentes y nos cambia la regla. De modo que no es un virus con el que podamos convivir. Fíjate que en este mismo momento Rusia está teniendo su mayor pico de fallecidos y Estados Unidos está a un ritmo de 2.500 fallecidos por día. Reino Unido con 60.000 y va camino a los 100.000 casos diarios. Es decir que, ¿y por qué? Porque ayer una o 2 variantes nuevas, ¿no? Han detectado una, que es una subvariante de la Delta en Reino Unido y en Italia que está produciendo un poco el aumento de casos que tienen, pero yo creo que hay alguna otra más que está dando vuelta allí porque no es normal que crezca tanto como ha crecido. Entonces, con un virus como este, que te cambia la regla de juego cada 15, 20 días, que genera nuevas mutaciones y que ya amenaza con dejar, romper la efectividad que tenemos de las vacunas actuales, vamos a necesitar algunas actualizaciones, yo creo que no.
Yo creo que en los próximos meses, si no se reúnen los líderes mundiales, 4 o 5 líderes mundiales, y deciden terminar con el coronavirus, este virus nos va a tener en jaque constantemente, ¿no? Que es lo que estamos viendo, esta película que ya es un poco agotadora, pero me parece que va a requerir de la intervención de al menos algunos países que tengan mucha plata para poder sostener lo que hace falta para eliminarlo al virus. Bueno, eso te quería preguntar también. Vos acabas de decir que hace falta que se reúnan los 3, 4, 5, 10 líderes mundiales y decidan terminar. ¿Cómo se hace para terminar? ¿Es una decisión política, es una decisión económica, es repartiendo vacunas? ¿Cómo? Mirá, de todo un poco. La decisión política, siempre dije, hay 3 patas en esta pandemia. En la sociedad, que vemos el comportamiento y que le hace mucho caso por ahí a alguna información que ve y se confunde. El virus, que nos cambia la regla del juego, y la política. Yo creo que hay medidas sanitarias que son extremadamente efectivas, pero las han malgastado. Digamos, en realidad se la ha trabajado bastante mal. Y que funcionan, que sabemos que funciona. El control de los aeropuertos y el control de la frontera es uno. La medida de cuarentena, nos guste o no nos guste, cada vez que un país entra en cuarentena, a los 15, 20 días la cantidad de casos cae a 0. Lo que pasa es que eso ya es inviable prácticamente a 1 año y medio, casi 2 años de cuarentena. Entonces allí es donde voy a decir, hace falta muchísima plata, sobre todo de los países que tienen capacidad de poder subsidiar esto, porque aún ellos se empiezan a perjudicar ya de lo económico. Y cuando ellos empiecen a perjudicar lo económico, yo creo que va a ser el momento en que tomen algún tipo de medida. Latinoamérica no está en condiciones de liderar medidas o subsidiar algunas cuestiones económicas y cerrar sus fronteras cuando tenés a un Brasil con el que hay que trabajar y hay que hacerle entender algunas cuestiones. Tenés la India, Sudáfrica, que son lugares en donde mayor cantidad de mutaciones se han generado. Pero además lo tenés a Boris Johnson, que dice esto, dice hay que aprender a convivir con el virus. Entonces hay que hacer un trabajo en los 3 aspectos, esto que acabas de comentar. Digo, no solo en lo económico, sino en lo político y también en lo sanitario. Es complejo, pero creo que hay que hacerlo. La última, Oscar, es ¿a qué porcentaje de vacunación deberíamos llegar para estar medianamente tranquilos? Mira, por lo menos el 90%. Yo hasta hace un tiempo atrás hablaba de entre el 75 y el 82%. Con la variante Delta hay que llegar al 90%. Lo vemos en España. España es muy interesante lo que está pasando. Superó el 90% y la cantidad de casos les ha bajado notablemente. Así que me parece que ese debe ser el objetivo ahora. El 90%, nos falta un 20% más. Calculo 40 días puede llegar a estar cumpliendo ese objetivo. Ojalá. Oscar, como siempre, gracias. Un saludo cordial. Gracias a vos, Fernando. Que estés bien.